¿Cómo tener la vida de tus sueños? Yo sé que escuchar esto o no le puede parecer como fantasía, una exageración, pero fíjate que la verdad es que si nosotros tenemos las herramientas correctas, la información correcta, en el momento correcto, nosotros sí lo podemos lograr. Si tuvieras la cantidad de veces que yo he tenido que escuchar que la vida es para trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Que la vida es un valle de lágrimas o que nosotros vinimos es aquí a gozárnosla por encima de todo. Y el daño que esto causa en nuestra vida, bueno, es muy importante y por eso es que he decidido crear este video con el propósito de ayudarte a entender la razón por la que estamos vivos, por la que tú estás vivo, ¿cierto? Que a mí me interesa que entiendas que estamos aquí por una razón absolutamente sencillísima. Y si uno tiene la información y las herramientas correctas, nosotros podemos fácilmente cambiar de un ciclo de estrés, de ansiedad, de dolor, de sufrimiento a uno de felicidad y resultados en nuestra vida. Entonces esto, fíjate, es lo primero que trabajamos en mi programa de certificación. Así es de que tienes hoy la primicia de tener estas herramientas para mejorar tus resultados y tu vida en general. Porque fíjate que si nosotros no sabemos para qué estamos aquí o cuál es nuestra función en la vida y no tenemos ese norte y no sabemos a dónde es que tenemos que dirigir nuestra vida, pues ni la religión, ni la meditación, ni ningún ejercicio nos va a ser útil. Y aquí me encantaría contarte la historia de cómo llegué yo aquí. Fíjate que como médico en medicina mente-cuerpo, me he dedicado mi vida a apoyar a las personas en su proceso de somatización de las enfermedades para que resuelvan esos conflictos que los están llevando a estresarse, que dañan el sistema nervioso, el endocrino, el inmunológico y que de ahí llevan a la somatización. Entonces yo empecé a volverme muy experto en la resolución de conflictos. Y uno de los conflictos más grandes es la confrontación que tenemos de qué estoy haciendo en la vida. ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué me tuve que quebrar? Que son las áreas en donde nosotros empezamos a tener estrés. Nosotros nos estresamos porque tenemos ansiedad, ¿cierto? No sabemos manejar la mente, no sabemos manejar las emociones, tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades en las relaciones. Toda esta serie de dificultades nos lleva a enfermarnos. Y una razón de fondo que todos en algún momento nos preguntamos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Entonces me tocó adentrarme en los estudios sobre la filosofía, sobre por qué estamos nosotros acá. Y fíjate que en la Universidad de Harvard, donde tuve la oportunidad de estudiar, una de los estudios más importantes es qué tengo que pensar en relación a la vida para no estresarme. Y la mejor forma de pensar se llama la espiritualidad entendida como la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido. Entonces, por ahí me adentré en entender por qué estamos aquí y para qué estamos acá. Entonces, vamos a irnos aquí al iPad para que empecemos a entender cómo es esto de por qué estamos acá. Inicialmente me encantaría que pensaras dos cosas que a ti te gustaría tener o hacer, cualquiera que tú quieras, ¿cierto? Voy a poner aquí unas más populares, pero piénsame tú las tuyas. Entonces me gustaría tener libertad económica, ¿cierto? Claro. Poder viajar por el mundo, encontrar mi pareja perfecta, ¿cierto? Tener una salud inquebrantable. Son las más populares. Muy bien. Entonces piensa tú las tuyas y ahora dime, ¿cómo crees que te sentirías si lograras eso que a ti te gustaría? Si lograras la libertad económica, viajar, tener tu pareja perfecta, tener la salud como la quieres, ¿cómo te sentirías? Y por supuesto que la respuesta es, me sentiría feliz, ¿cierto? Si pudiera viajar y si tuviera la plata, viajar y la salud y la pareja y todo el tiempo, pues sentiría muy, muy, muy feliz, ¿verdad? Entonces mira tú las tuyas y te darás cuenta que pues uno a lo que aspira es a sentirse muy feliz cuando logre estos logros. Ahora me gustaría que pensaras dos cosas que tú hayas hecho en tu vida con la intención de ser infeliz. No que fuiste infeliz, ¿cierto? Porque aquí todo el mundo empieza a pensar, mi primer matrimonio, cuando estuve con ese jefe, cuando hice tal cosa. No cosas con las que fuiste infeliz, sino que antes de hacerlas tú hubieras dicho, yo voy a hacer esto para hacerme infeliz a mí, ¿cierto? Entonces piénsalo un momentico, ponle pausa al video. Si lo pensaste, te habrás dado cuenta de que uno nunca hace nada con la intención de hacerse infeliz a sí mismo, ¿cierto? O sea, siempre que nosotros hacemos algo, lo hacemos con la intención de querer ser más felices, ¿cierto? Ser más felices.
Entonces, ahora piénsalo de la siguiente manera. ¿Siempre lo logramos? Nosotros siempre que queremos ser felices lo logramos y es evidente que no, ¿cierto? O sea, me casé con la intención de ser muy feliz y resulté en un divorcio horroroso, entonces no fui feliz. Entonces, a veces sí lo logramos y a veces no lo logramos. Entonces, ¿qué dice este proceso de que nosotros a veces sí, a veces no, de lo que estamos haciendo en la vida? ¿Te das cuenta? Nosotros venimos a ser como un científico que va ensayando con qué sí me vuelvo feliz y con qué no me vuelvo feliz. Es decir, estamos en un proceso de ensayo y error y vamos en ese proceso de ensayo y error, vamos aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo cómo se hace para ser feliz. Piensa cuántos seres humanos estarían en este proceso que estamos pintando acá. ¿Cuántas personas están en un ensayo y error en donde se dan cuenta, con esto sí, con esto no? Y entonces en el proceso vamos aprendiendo. ¿Cuántos dirías que estamos en ese ensayo y error? Y pues la estadística nos marca que absolutamente todos los seres humanos estamos en ese proceso de ensayo y error. Entonces fíjate que entender para qué estamos en la vida, pues es bastante sencillo. Estamos en la vida con el propósito de aprender cómo se hace para uno ser feliz, ¿cierto? Aprender a ser feliz. Entonces, bajo ese parámetro, entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y entonces en qué consiste ser feliz? ¿Cierto? ¿Qué consiste ese ser feliz? Pues ser feliz consiste en algo muy sencillo, en que nosotros logremos 5 resultados. Yo llamo a estos resultados las peras, es como la mnemotecnia de estos resultados. Vamos a ponerlos aquí en verde para que nos acordemos. Ahí se me cerró. Las peras. Entonces, ¿qué es esto de las peras? 5 resultados que necesitamos lograr: la paz interior, la abundancia económica, la armonía en las relaciones, tener la capacidad de adaptarnos y disfrutar de la vida y la salud. Estos son los 5 grandes resultados que en sumatoria nos dan que nosotros sabemos, si lo logramos, ser felices. Entonces, cada uno de nosotros en estos resultados ha logrado un porcentaje, ¿cierto? Tienes un nivel de paz, entonces tú durante el día tienes un nivel de tranquilidad y hay momentos en los que te estresas, entonces digamos que estamos como en 60%. En la economía, entonces tenemos un nivel de riqueza, entonces yo quiero más cosas, estoy estresado por la plata, no estoy estresado, entonces tenemos un nivel económico, ¿cierto? Tenemos un nivel de armonía en las relaciones. Entonces, ¿qué tan bien nos tratamos con nuestra pareja? ¿Qué tan de acuerdo estamos con los hijos? ¿Qué conflictos tenemos? Ahí tenemos, nuestro mundo tiene grandes conflictos en las relaciones. Entonces, también tenemos un porcentaje y así con todos los resultados, ¿cierto? Con todos los resultados. Entonces, si te das cuenta, nosotros no hemos logrado ese 100% que se necesita de todos esos resultados para afirmar soy 100% total y completamente feliz, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo hacemos nosotros para lograr o no lograr esos resultados? A través de un mecanismo que identificaron en la Universidad de Harvard, que es el que utilizan para entender cómo es que se logran los resultados. Lo creó un doctor que se llama David Burns y esta cascada se basa en esos estudios. Y es que a los hechos de la vida, las cosas que pasan allá afuera, vamos a pintar estos hechos como las cosas que pasan aquí en el mundo, ¿cierto? Ya pintamos aquí el mundito de nuestro planeta, planetita, cosas que pasan allí en el mundo. A esos hechos les hacemos una interpretación, es decir, pensamos algo, yo pienso algo de eso que está pasando en el mundo. Entonces, hecho, mi suegra llegó o no llegó, dijo o no dijo. Yo pienso algo de lo que mi suegra dijo o dejó de hacer. Eso que pienso genera un sentimiento. Fíjate aquí, espero que esto sea tan grande este descubrimiento para ti como fue para mí. Y es que lo que nosotros sentimos no viene por lo que pasa en el mundo, sino por lo que nosotros pensamos. Entonces, esto que pienso genera una emoción, genera un sentimiento,
Y con base en este sentimiento, nosotros emprendemos una acción. Emprendemos una acción y con base en esto, pues nosotros tenemos unos resultados. Entonces, por ejemplo, mi suegra dijo algo que a mí no me gustó y yo pensé que estaba muy miserable, me dio mucha rabia y mi acción fue que hice mala cara. Entonces, si nos vamos a los resultados, pues no estoy teniendo paz, estoy dañando la relación con la suegra y el préstamo que me iba a hacer la suegra, entonces va a dañar mi economía y no estoy disfrutando de la vida y si me da estrés, pues se me está dañando el sistema inmunológico. Entonces, en ese escenario no estamos sabiendo ser felices. Entonces, si te das cuenta, esta es la mecánica en la que nosotros necesitamos trabajar. Nosotros necesitamos aprender cómo manejar los hechos de la vida porque los hechos son los hechos, ¿cierto? O sea, nuestra suegra dijo lo que dijo, el presidente hizo, el dólar subió o bajó, pero nosotros sí podemos cambiar lo que pensamos. ¿Sí? Lo que yo pienso de esos hechos, sí lo puedo cambiar. Y si puedo cambiar lo que pienso, puedo cambiar lo que siento. Y desde ahí puedo emprender acciones diferentes que me den verdaderamente los resultados. Te das cuenta en ese proceso de aprender a ser felices, ¿cierto? De aprender a ser felices. Y ser feliz quiere decir que yo soy dueño de mis resultados sin importar lo que pase afuera. Que fíjate, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es diferente estar feliz a ser feliz. Entonces, estoy feliz, mi suegra no está. Llega mi suegra y dice, entonces hasta ahí me llegó mi felicidad. Entonces eso significa que yo no sé ser feliz, no he aprendido a ser feliz a pesar de mi suegra, que es de lo que se trata la vida. ¿Qué tendríamos que aprender? Entonces, como los hechos, decíamos, son los hechos, necesitaríamos aprender inicialmente, punto número 1, a pensar. ¿Qué es lo que yo necesito pensar sobre la vida, pensar sobre mi suegra, pensar sobre mí, para poder sentirme feliz, tranquilo y tener ese resultado de paz interior? Y lo siguiente, entonces tendría que aprender a manejar lo que siento, lo que pienso y por supuesto necesitaría saber cuál es la acción correcta, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer cuando mi suegra hace esos comentarios para lograr la armonía? Entonces, como los hechos no los podemos cambiar, eso los vamos a dejar quieticos. Mi suegra es como es. Si nosotros aprendemos a manejar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, podemos cambiar y avanzar en estos resultados. Pero entonces aquí viene una pregunta. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que pensar de mi suegra si ella dice esas cosas con las que son tan molestas? Bueno, pues necesitamos aprender. ¿Qué necesitamos? Información nueva. Porque con esa información que nosotros tenemos, pues ese es el programa que tenemos. Cada vez que su suegra dice esto, usted moléstese porque es una miserable. Ese es nuestro programa, ¿sí? Fíjate que los grandes maestros de sabiduría en el transcurso de la historia nos han enseñado esto de cómo pensar, cómo sentir, qué hacer. Y te doy un ejemplo. ¿Qué tendría que pensar de mi suegra para sentirme bien así ella haga lo que haga? Entonces vienen enseñanzas como por ejemplo las del Maestro Jesús, ¿cierto? Amar al prójimo, ama a tu enemigo. ¿Qué significa amar al enemigo? El enemigo en este caso pues es la suegra diciendo estas cosas y yo voy a comprender y a aceptar su derecho a no saber comunicarse. Y si me dio rabia, entonces, ok, voy a sacar mi rabia para mientras esta comprensión y esta aceptación me llega al corazón y voy a hacer cara de ponqué y voy a manejar mi emoción yo y voy a hacer cara de ponqué y después si acaso puedo hacer un acuerdo con mi esposa para las venidas de ella o si puedo hacer un acuerdo con la suegra haré un acuerdo. Entonces fíjate que si yo cambio la forma de pensar en vez de suegra miserable, maldita, desgraciada, por comprendo y acepto su derecho a equivocarse. En vez de hacer mala cara y sacarle mi rabia y ponérsela encima, saco mi emoción, me voy al baño, respiro un poquito profundo, saco mi cara de ponqué y después planteo el acuerdo con mi esposa para las venidas de la suegra o con la suegra misma. Entonces he podido transformar mis resultados.
a estar más tranquilo, ya no puedo pedirle la plata prestada porque no le hice mala cara. Si hago el acuerdo y logro mejoro la relación, estaré disfrutando más y mi sistema inmunológico estará mejor. Entonces, fíjate que uno, ¿qué es lo que necesita en la vida en términos de ese aprendizaje? Para mí uno de los hallazgos más importantes de mi vida es entender que existen reglas, leyes que determinan que uno logre el resultado feliz. Es decir, uno sí puede pasar de tener un mal resultado a tener un buen resultado si sigue las reglas. Existen reglas para lograr la paz interior. Existen reglas para lograr la abundancia económica. Existen reglas para la armonía en las relaciones, reglas para adaptarse y disfrutar y reglas para la salud. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para lograr estos resultados? Seguir las reglas del juego. Pero pues primero necesito ver que hay unas reglas, entender cuáles son las reglas y disponerme a ponerlas en acción. Entonces haz de cuenta que la vida es como un partido de fútbol en el que lo que vas a ganar es puntos de felicidad. Suponte, nosotros nos hemos hecho muchos autogoles por no saber manejar y no entender estas reglas. Y te doy un ejemplo, en las relaciones de mi propia vida. Un autogol que con frecuencia nos hacemos es adentrarnos en una relación incompatible porque no sabemos cómo se arman las relaciones. Entonces, por ejemplo, mi primera esposa, siendo ella una extraordinaria persona, nosotros éramos incompatibles, o sea, pensábamos diferente de la vida, no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, el no saber, por ejemplo, que es que uno necesita hacer relaciones con personas que sean compatibles, es decir, personas con las que yo pueda hacer acuerdos antes de enamorarme y antes de cualquier cosa para tener una buena relación. Si uno no sigue esa regla, pues va a terminar como terminé yo, en un divorcio. Terrible el divorcio, ¿cierto? Porque siendo ella buena persona y yo buena persona, pues no podíamos ponernos de acuerdo porque teníamos puntos de vista completamente diferentes. Entonces, si yo no he aprendido cómo se arma una relación, y te voy a hacer un ejemplo rápido de las reglas y los principios de armar una relación. Una relación es como un viaje, ¿cierto? Tú vas a conseguir un compañero de viaje. Entonces tú necesitas definir tu viaje. ¿A dónde voy? ¿Qué presupuesto? ¿Cuáles son los planes? Etcétera. Para encontrar una persona que quiera viajar conmigo en el mismo viaje. Digamos que quiero ir a España, pues ella tiene que querer ir a España, tiene que querer ir a museos, un presupuesto similar, etcétera. Entonces nosotros nos subimos porque me enamoré, como estilo Disney, que nos enseñó Disney que si uno se enamoraba era feliz para siempre. Entonces yo me enamoré y yo pensé que ya. Y nunca definí para dónde era que yo quería ir, ella dónde quería ir, cuáles eran los presupuestos y el manejo económico, los hijos, etcétera. Nunca definí eso. Y al no definir todas esas cosas, pues el autogol de un divorcio, de no tener una relación armónica. Ya aprendí estas reglas, entonces, ok, entonces tiene que ser una persona con la que yo me pueda poner de acuerdo. Entonces yo ya definí cómo era el viaje de mi vida y busqué una pareja que se acomodara a ese viaje, que es mi actual esposa con quien tengo una extraordinaria relación, con sus desafíos, porque todo viaje tiene sus desafíos, pero el nivel de armonía cuando yo seguí estas reglas, pues es muy, muy, muy difícil. Entonces en mis programas, en mis certificaciones, ¿a qué me dedico? Me dedico a darle a las personas que entiendan cuáles son las reglas que ellos necesitan seguir y además cómo apoyamos a otros, cómo ser mentores de otros para que ellos también lo puedan conseguir, ¿sí? Para que ellos también lo puedan conseguir. Entonces, fíjate que hemos entendido que la vida no es un valle de lágrimas al que vinimos a sufrir, ni que vinimos a trabajar o a divertirnos y solo gozarnos la vida, ¿cierto? Pachanga nada más, sino que es un proceso de aprendizaje y que la vida sí tiene un propósito, sí tiene un sentido y que los desafíos que se nos presentan en nuestra tranquilidad, los desafíos económicos, los desafíos en relaciones, en salud, tienen sencillamente un propósito de aprendizaje. Que para ese aprendizaje necesitamos cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Ahora,
¿qué necesitamos para ese avance? Necesitamos 3 cosas. A ver, pintamos el triangulito más bonito. 3 cosas que se necesitan para avanzar en la vida. Información, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la información que necesitamos? La información de cuáles son las reglas del juego para lograr estos resultados. Necesitamos energía. Necesitamos mantener muy bien nuestra energía y entrenamiento, porque no es de un día para otro que nosotros logramos los resultados. Pero si nosotros logramos tener la información, la energía y el entrenamiento para lograr los resultados, nosotros podemos ir construyendo constantemente una vida mejor y mejor y mejor y mejor, más plena, más bonita, más feliz. Ahora, ¿cuándo empezamos a hacer esto? ¿Cuándo empezamos a hacer los cambios? Entonces aquí la pregunta es, ok, yo ya quiero tener más paz, yo de verdad ya quiero mejorar mi economía, yo de verdad quiero mejorar mi armonía, mi adaptación, mi disfrute y mi salud, ¿de verdad ya quiero eso? Pues entonces lo primero que necesitamos es la información de cómo obtenerla. ¿En qué momento? Pues, ¿para cuándo es que quieres esto? ¿Para cuándo es que quieres ser feliz? ¿Para cuándo quieres hacer esa transformación? Y me encantaría que abrieras en este momento la mente a tus posibilidades. O sea, de verdad, tú puedes ser más feliz. Entonces, si tú deseas saber un poquito más de cómo es esto de la información, la energía, el entrenamiento y cuáles son esas reglas del juego, para eso está mi certificación en esas herramientas del mentoring, porque no es solamente para nosotros, sino que nosotros podamos apoyar a los demás. Entonces, allí abajo en el video estará un link. Si tú quieres más información para que hagas una cita, veas un video y te puedas empapar un poquito más de cómo es este proceso de ser mentor de tu propia vida y ser mentor de otros. Así de que allí queda el link y nosotros nos vemos por aquí en el próximo video.